en la República Dominicana y todo el globo terráqueo. Esta primera parte, Juan Francisco de la Rosa, vamos a trabajarla con Alfonso Torres Ulloa, que ya debe estar en vía de ingresar a la plataforma. Ciertamente hemos pensado en las diferencias permanentes que Alfonso tiene en este espacio Voz para el Cambio con economistas amigos que vienen regularmente a compartir ideas con nosotros. El caso de Faustino Collado, el caso de Tito Olivo, de Alejandro Arredondo, y así sucesivamente, gente que tiene la generosidad de venir a compartir sus conocimientos en un espacio como este. Pero ha sido difícil poder nosotros, que ya en cierta medida Alfonso me ha ganado para su causa, entender el fenómeno que se da en la República Dominicana de manera principal cuando los gobiernos que han tenido por más de 2 décadas ahí al señor Albizu en el Banco Central reiteran que la economía de la República Dominicana es sólida, y en algún momento eso ha sido respaldado por organismos internacionales. Pero en la prensa de hoy hay una información que ha sido suministrada por el Ministerio de Planificación y Desarrollo y por la Oficina Nacional de Estadística, donde se afirma que aquí en República Dominicana hay 2.800.000 personas que están en pobreza, y que de esa cantidad hay 2.942.025 que viven en una situación extrema. Y cuando uno piensa en esas cosas, en esos datos que son tan, tan, tan terribles, y cuando uno ve que son organismos que pertenecen al gobierno que lo dan, pues nadie puede negarlo, porque nadie, nadie lo ha convocado para que digan eso, ni le ha preguntado. Usted lo da porque usted ve que eso es así, y que realmente la situación de deterioro económico de casi 3 millones de dominicanos es terrible. Y si a eso usted le suma la dificultad que hay en este país, porque hemos sostenido de manera permanente en Voz para el Cambio, y nadie ha podido desmentir eso, porque lo vivimos todos los días. Aquí no hay una sola institución del Estado que uno pueda aplaudir y decir, bueno, qué bien uno se siente cómo trabaja esta institución. Ya tengo ahí a Alfonso, a quien sí lo recibimos, dándole la credibilidad de cuando él dice aquí en Voz para el Cambio que él no entiende a los económicos. Nosotros tampoco. Adelante, Alfonso. Juan Francisco, saludos. País, mundo, saludos desde este humilde rincón del planeta, República Dominicana. Los políticos nuestros ni ellos mismos se entienden, porque al tiempo que usted da lectura a esa información y lo hace con el tono pesimista con que ellos mismos lo han dicho, pero yo no sé de qué periódico usted tomó la nota, porque yo Está en el tengo, periódico El Caribe, está en el periódico El Caribe.
Muy bien, yo tengo aquí el periódico El Día de esta fecha en la página 9, este titular, donde el ministro Pavel Isa da una información y lo hace con un aire de positividad, queriendo levantar a su presidente. Pues no tengo otra manera de decirlo. Un ministro es un hombre del presidente, porque el presidente no va a nombrar a un enemigo ni a un desconocido, sino a un hombre de confianza, ¿verdad? Puesto eso claro, más de 200,000 salieron de la pobreza en 2022. Él lo dice con un tono altamente positivo, y aunque no está escrito en el periódico, uno estima que son discursos para afianzar, poniendo una piedra más en el camino que se construye hacia la reelección, ¿verdad? Aplicación de nueva medición sube el techo de ingresos de hogares. La región más pobre era de los Ama, seguido del sur. Por supuesto, el norte siempre es el norte, aunque hay un norte que está revuelto y brutal desde hace mucho tiempo, cerca de 200 años que está revuelto y brutal. Pero los datos que él ofrece sirven para apuntalar el comentario suyo, aunque lo está enunciando en una dirección contraria. Él dice muy orondo que en República Dominicana unas 292,079 personas dejaron de estar en condición de pobreza general. Es decir, lo dice en un tono positivo. Esa gente dejaron la pobreza general. Y 34,624 pudieron sobrepasar el umbral de pobreza extrema. Siguen siendo pobres según él, pero no en la pobreza extrema. Y los demás abandonaron la pobreza. Para mí es triste leer una declaración como esta viniendo del ministro Pavel Isa. Pero ¿será que ellos consideran que los que están recibiendo la tarjetica ya han salido de la pobreza? Voy para allá, Juan Francisco. No desesperéis, como decía su maestro. Y él lo refiere sustentándose en el boletín de la pobreza monetaria del 2022. ¿Quién elabora el boletín de la pobreza monetaria? Oiga, el eufemismo, porque los economistas, voy a decir aquí en República Dominicana, pero es posible que eso sea una escuela de economía, ¿verdad? Que tengan esa corriente del pensamiento y esa manera de edulcorar ante la opinión pública el desastre o de una gestión gubernamental o de una sociedad determinada. Porque ahora nos acuñan un nuevo término, pobreza monetaria, como que tener dinero mucho es sinónimo de no ser pobre. En Colombia usted puede tener ingresos mensuales por 1,5 millones de pesos colombianos y usted no está recibiendo nada. $1 vale 5,000 pesos en Colombia. Entonces, no es la cantidad de pesos que una gente pueda tener o de moneda, es la cantidad de bienes y servicios que una persona pueda adquirir con una determinada suma de dinero. Es ahí donde está el asunto, don Juan Francisco. La capacidad adquisitiva del ciudadano de acuerdo al nivel de ingreso monetario, para usar la palabra del boletín y del ministro Pavel Isa. Es la capacidad de adquisición de bienes y servicios, digamos que con el salario mínimo. Ahora, ¿cómo medir aquí lo del salario mínimo si hay 13 salarios mínimos? Antes eran 17, ahora yo solo conté 13 con la nueva, con el nuevo aumento salarial que se hizo. Parece que ajustaron algunos niveles que estaban muy bajos. ¿Cómo entender eso? Pero oiga una cosa, la pobreza monetaria
para él o para el boletín, ¿verdad? Pero él es quien se hace eco de la información que se recoge en el Boletín Monetario 2022. Con 22,000 pesos, usted cae por debajo de su umbral de pobreza. Se lo voy a leer para que usted no crea, ni ninguno que me esté escuchando, algún sabio de eso, ¿verdad? Piense que yo estoy inventando cosas. Dicha reducción de la pobreza monetaria fue impulsada por el aumento del empleo, que ya supera la cifra prepandemia. ¿Cuál es el tipo de empleo que tenemos en la República Dominicana, Juan Francisco? Con salarios que van desde 9,200 pesos hasta 25,000 pesos. Mínimo. Que ahí está la mayoría de los dominicanos que tienen la dicha de tener un empleo. Oiga la cosa, porque yo no entiendo cómo es que los economistas nuestros hacen sus cálculos. Vayan a los barrios y a los campos. Oiga el dato. La mejora del ingreso laboral es el factor más determinante en la reducción de la pobreza monetaria, a pesar de que la inflación ha reducido su impacto. ¿Está reconociendo la inflación? Voy para allá. Un ejemplo de eso es el indicador, de esos indicadores son las remesas, las cuales, de no existir, la pobreza monetaria aumentaría en 2,1%. La remesa no es obra del gobierno. Ningún gobierno puede atribuirse los ingresos que hay por concepto de remesa. Los responsables de esa remesa son los dominicanos y dominicanas que trabajan en el exterior, guayando la yuca, en jornadas muy difíciles. El mérito es de aquello, no de ningún gobierno. Y aquí todos los gobiernos se lo quieren atribuir y lo aplican al tema económico, como si fuera un logro de ellos. Voy para allá, Juan Francisco. Lo de menos suerte. En pobreza y su nivel de ingreso que no superan los 22,000 pesos para costear los costos de la canasta básica. Ahí quería yo llegar. El que recibe 22,000 pesos no rebasa la canasta básica porque cuesta 26,000 pesos. Pero digan también que el que tiene el salario mínimo más alto sigue atrapado en esa pobreza monetaria que no le permite la adquisición de los bienes y servicios fundamentales contemplados en esa canasta básica. Pero esa canasta básica es la de los pobres de la República Dominicana. Entonces, no me retuercen cifras, no me traigan eufemismos de conceptos monetarios o económicos para decirle a este país que han disminuido en un 3% la pobreza. Ese es un elemento del tema. Ahora, yo le digo a usted, Juan Francisco, y al país y al mundo, si con tener 292,000 personas que según el ministro de Hacienda han sacado de la pobreza y solo es el 3%, entonces, ¿cuál es la masa total de los que están en la pobreza? Porque si 292,000 representan el 3%, es lo que dice el periódico. Si 292,000 representan el 3%, ¿cuál es el monto de personas? ¿Cuál es la cantidad de personas que está comprendida en el otro 97%? ¿Cuál debe ser la multiplicación? ¿Cuál debe ser la ecuación? ¿Qué factor multiplicamos con cuál? Si el 3% lo representan 292,000 personas, el 97%, ¿cuántas personas lo representan? Este es un pueblo que está empobrecido. Y lo han empobrecido los banqueros, los empresarios y los políticos que llegan al poder a robar o a mal usar los recursos. Pero si andamos tan bien en materia económica,
¿Cómo es que seguimos cogiendo préstamos, más préstamos, más préstamos? Y seguimos entregando el patrimonio nacional a unos saqueadores internacionales disfrazados de mineros o de empresarios. Ahí se la dejo, don Juan Francisco. Gracias por estar con ese tema. Bueno, Alfonso, hay varias personas ahí con nosotros compartiendo ideas. Fausto Bello Uribe, Jacinto Ascensión, María Salomé, Aristóteles. Jacinto Ascensión dice que ellos consideran que con esos 1.500 pesos ya se resolvió el problema. Yo le pido a esos colaboradores nuestros, panelistas de Voz para el Cambio, que ellos, en lo que este cemento está, entren al periódico El Caribe para que vean cómo el ministro de Planificación y Desarrollo se contradice en el periódico que tiene Alfonso y en este, porque los datos que nosotros estamos citando están avalados por el Ministerio de Planificación y Desarrollo y por la Oficina de Estadística, de acuerdo con la información servida en el periódico El Caribe. Eso está ahí. Si nosotros lo vimos, es probable que mucha gente en el país lo haya visto. Aquí, el número de gente, de acuerdo a esa información, que hay en pobreza, está aproximándose a los 3 millones de personas. Y si eso no es un asunto grave en un país pequeño como este, yo quisiera saber qué es gravedad. Y a la situación de falta de dinero, que ellos tienen un término ahora, que Alfonso lo utilizó ahora para calificar eso, usted le suma la carencia de servicios que hay en nuestro país, entonces prácticamente lo que se están yendo por la vía que puedan de esta nación, uno diría que uno no estimula eso, pero prácticamente su decisión está justificada por las condiciones paupérrimas en las que se está viviendo actualmente en República Dominicana. Aquí, Juan Francisco, hace 11 años, hablábamos de que el 42% de la población dominicana estaba en niveles de pobreza y ha habido política inclusiva. ¿O usted cree que con tarjeta, bono luz, bono gas, bono colmado, alguien sale de la pobreza? Todos esos bonos juntos no llegan a 10,000 pesos. Y el mismo ministro reconoce que el que tiene 22,000 pesos sigue atrapado en la pobreza. Y no es porque lo reconozca. Nosotros aquí lo hemos dicho innumerables veces. Cada vez que nos llega aquí un economista, Alejandro, Faustino Collado, Tito Olivo, el que sea, nosotros le marchamos de frente porque los datos están ahí. Con 25,000 pesos nadie puede vivir porque el costo de la canasta básica está en 26,400 pesos. Digo, Alfonso, pero yo no pienso. Yo no creo. Juan Francisco. El 10%, es decir, 1.200.000 personas estaban subsumidos en la pobreza, es decir, en la infrapobreza. 1.200.000 dominicanos. Usted le busca la vuelta y dice, ¿cómo es posible que en lo que va de año 25,000 dominicanos hayan intentado irse por México? Para llegar a México hay que buscar mucho dinero. Gente desesperada a saber si vendieron el motor, la parcelita, el solar o la casa para llegar hasta México y ver cómo alcanzan. No estoy en Dajabón para decir una palabra dura, pero me voy a hacer de cuenta que estoy, para ver cómo alcanzan el azaroso sueño americano. Porque allí también hay serios problemas. En Estados Unidos hay un montón de pobres. Miles, cientos de miles de personas que duermen en un vehículo o a la intemperie o en el vagón de un tren o en un sótano. Eso tiene un nombre allá en Estados Unidos. Lo que está debajo de la casa. O que se volvió loco por la situación que vive allí. Bueno, en la ciudad de Los Ángeles, no los locos, los tecatos,
seres humanos que se fueron en banda en droga y habitan en la calle, andan recogiendo cosas de la basura. Ese es el primer mundo. Y ese es el modelo que nos quieren vender. Naturalmente, con los políticos irresponsables que tenemos, desde Danilo, Leonel, Hipólito, Abinader, Balaguer y todo eso, no hay manera de que este país pueda salir a camino. Siendo un país rico, en Dajabón se están perdiendo más de 2 millones de mangos en esta cosecha. Y el mango es fruta alimenticia, con gran cantidad de carbohidratos y de vitaminas. Y se pierde. Y hay un gobierno capaz, competente para evitar o disminuir la pérdida. No. Andan entretenidos buscando préstamos. ¿Y para qué son los préstamos? Todo el mundo lo sabe. Si usted se anima, vamos a una pausa. Porque ya entré en calor con estas cosas. Oye, yo pensé que lo iba a agradar cuando dije que varias veces le ha doblado el pulso a economistas. Él no es economista, pero se ha impuesto aquí muchas veces y entonces lo que hago es que le doy calor. Es el tema, Juan Francisco. Hablar de pobreza duele. Parece que usted nunca fue pobre, que no le duelen los pobres. Ajá. Vámonos ahora rápido a la pausa. Hasta